yo quisiera un poco comentarles, como les dije, ustedes como estudiantes de economía probablemente manejan bien estos conceptos, pero también la posición del ministro de Economía también implica mucha gestión, mucha toma de decisiones con la mejor información posible, que a veces es imperfecta. Primero, yo quería comentarles que el año pasado, el 2020, fue un año que puso en jaque a los países, no solamente por la emergencia sanitaria, sino que también puso en jaque el crecimiento económico de los países. En este gráfico pueden ver cómo no ha habido exactamente una contención de los contagios. En algunos países se habla de segundas, terceras olas, y esto ha sido un factor que ha sido fundamental para todas las economías del mundo y para todos los equipos de los ministerios de Economía y los bancos centrales sobre cómo realmente enfrentar esta crisis. Un segundito que la computadora tiene problemas. Como vemos también, no todas las economías tienen lo que decimos la misma capacidad de resiliencia, la misma capacidad de poder enfrentar los retos. Y vemos que el crecimiento del 2020 fue negativo, menos 4 puntos. El único bloque económico que le fue bien fue China, y contrario a lo que se pensaba, al inicio se pensaba que América Latina iba a estar muy fuertemente golpeado, pero con las segundas olas vemos que no se ha diferenciado en mucho el desempeño de la caída en la economía respecto a la zona euro. Al inicio se pensó que solo América Latina iba a ser muy golpeada, pero recuerden que el año pasado, en el último trimestre, hubieron algunos contagios importantes en países como Italia, como Alemania, que ellos tuvieron que tomar algunas medidas también de cierre temporal de la economía. Algo muy importante y sobre lo que yo sí quisiera resaltarles como estudiantes de economía que son ustedes, es que antes de esta crisis el Perú estaba en muy buena posición, ¿no? Nosotros sabemos que nuestro país tiene enormes brechas, enormes inequidades. Eso es lo que yo digo, toda la agenda microeconómica de mejora de la educación, de mejora de la salud, de mejora de competencia en los mercados, pero nosotros macroeconómicamente nos iba muy bien. Y esto no es producto de un solo gobierno. Eso es una decisión que se tomó luego de la enorme crisis que tuvimos a fines de los 80, donde se decidió apostar por la estabilidad económica y crear las instituciones que pudieran trabajar en esa estabilidad, como el Banco Central, que es, además recordemos que Julio Velarde es uno de los, siempre es considerado el mejor presidente de Banco Central del mundo. Se construyó la SBS, se tecnificó bastante el Ministerio de Economía y Finanzas, y esto ha permitido, y por eso insisto que no es trabajo de un solo gobierno, fue una decisión, una apuesta que tuvimos como país de querer ser ordenados en el manejo de nuestra macroeconomía. Y esto tuvo enormes consecuencias en indicadores que son vistos siempre por los inversionistas extranjeros: el porcentaje de deuda pública, el porcentaje de déficit fiscal, el porcentaje de reservas internacionales, la inflación, ¿no? Entonces, creo que el gran mensaje que yo les quiero dejar en esta lámina es decirles que cuando como sociedad nos ponemos de acuerdo, nos pusimos de acuerdo hace más de 20 años en que queríamos tener una economía bastante equilibrada, bien llevada, y lo hemos logrado. Entonces eso para mí tiene mucho optimismo, que así como nos pudimos poner de acuerdo en la agenda macroeconómica, creo que, y especialmente a su generación, les toca ponernos de acuerdo en cuáles son aquellos ejes que son muy importantes, o aquellos temas que son muy importantes para los ciudadanos que los hemos visto durante la pandemia. En el caso del impacto económico de la crisis acá, siempre se habló, y lo van a leer o lo van a escuchar, esta aparente contradicción que hay entre salud y economía y las decisiones que se tuvieron que tomar. En realidad, para mí no hay contradicciones. Lo más importante es la salud, la vida de los individuos, y lo que se requería es un trabajo muy coordinado entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud para poder proteger la vida de las personas, pero también proteger a la economía. Entonces, la decisión que nosotros tomamos en marzo con el confinamiento
fue una decisión que, como les digo, nosotros, además de, cuando tú eres ministro, además de tomar la mejor información posible, tienes que ver también los costos y los beneficios de las decisiones que se toman, ¿no? Entonces, cuando se tomó la decisión del confinamiento, nuestro R, este número que probablemente lo han escuchado a lo largo de la crisis del COVID, era el factor de contagios estaba en 3.22 y nuestros modelos, nuestras estimaciones respecto al número de muertos y al número de contagiados en realidad iba a ser inmanejable. Entonces se tomó la decisión de un confinamiento bastante severo, que ustedes van a ver más adelante, que tuvo como consecuencias muy concretas en el desempeño económico, una caída de 40 puntos del PBI en abril, pero fue una decisión que se tomó para que el sistema de salud pudiera ganar tiempo. En ese momento, en marzo, lo cual también muestra un poco la gran contradicción que ha habido entre el desempeño económico, la macroeconomía y la microeconomía en los últimos años. En marzo del año pasado, cuando nos paramos el 18, la semana de la quincena de marzo, había menos de 200 camas UCIs para una población de 33 millones de peruanos. Entonces, claramente la decisión ante un R de 3.22, que tenía proyecciones muy graves respecto a contagios y muertes, implicaba tener un cierre muy severo de la economía, que es lo que explica sobre todo la caída del PBI del año pasado, pero con el objetivo de generar un sistema de salud o fortalecerlo, y por eso es que también vino de la mano con este concepto que nosotros decíamos de que no se iba a escatimar recursos. Y como les enseñé en la lámina anterior, el Perú, debido a un buen manejo de la macroeconomía, estaba en condiciones de poder hacer un enorme esfuerzo fiscal para invertir en el sistema de salud y para proteger la economía. Bueno, esto yo les voy a hablar sobre todo que cuando lideré el Ministerio de Economía. En los últimos meses y semanas no estoy tan al tanto de las cifras, pero acá este cuadro de acá es fundamental para que ustedes vean la gravedad de la crisis en términos de salud respecto al exceso de fallecidos que se llegó en los picos, ¿no? Nosotros tenemos el sistema SINADEF, que te reporta los fallecidos por semana, y sin COVID, en el Perú fallecen más o menos 2.186 personas semanales, en los peores puntos, en los peores picos de la crisis durante mayo, durante septiembre o agosto, se llevaron a un exceso de más o menos 4.000 muertes, ¿no? Entonces, una crisis muy severa que cogió a un sistema de salud bastante débil, pero felizmente que cogió a una economía un poco bastante más sólida para poder enfrentarlo. Entonces, en este contexto, nosotros, sabiendo, éramos totalmente conscientes cuando decidimos cerrar la economía con ese nivel de agresividad. Nosotros en el MEF ya teníamos nuestras proyecciones de cuál iba a ser el costo económico. De hecho, nuestra estimación para abril era una caída de 44%, terminó siendo 40%. Pero esto de acá era una decisión que se tenía que dar, se tenía que hacer este confinamiento severo para poder dar las condiciones al sistema de salud. Y esto implicaba una respuesta económica, un plan económico que permitiera proteger la economía de esta situación tan dura, ¿no? Porque cuando nosotros hemos tenido crisis económicas antes, tú la puedes tener por un factor externo, por ejemplo, el bloque económico de China, que te afecta el precio de los commodities. Otro tipo de crisis que nosotros hemos tenido es el fenómeno del Niño, que es un shock de oferta en un territorio. El COVID era una tormenta perfecta, era un problema de oferta a nivel de todo el territorio peruano, y había también un problema de contexto internacional. Es como si hubiéramos juntado todos las matices de las crisis que ha tenido el Perú en una sola crisis. Y esto traía como consecuencia tener que hacer una respuesta bastante agresiva, y felizmente teníamos todas las condiciones para hacerlo. El plan económico, cuando ustedes escuchen la cifra de 20 puntos del PBI o la cifra que ustedes escuchen, es importante considerar que esta cifra no solo es puro gasto público, ¿no? El plan económico tiene algunos
algunos componentes. 20 puntos es la suma de todos los componentes. Puro gasto público, o sea, gasto público a la vena son 5 puntos. Esto tiene un componente de, por ejemplo, de protección de las familias, protección con los bonos, también tiene fortalecimiento del sistema de salud, pero también tiene los grandes paquetes reactivadores, como por ejemplo Arranca Perú. Luego hay medidas tributarias. Las medidas tributarias son aquellos impuestos que estaban previstos ser recaudados, pero que para darle liquidez, para darle oxígeno a las familias y a las empresas se hizo una prórroga, o sea, no se cobró los impuestos. Eso fueron 2 puntos, ¿no? Y en las medidas de liquidez, quizás el programa más exitoso es Reactiva Perú, ¿no? Que es un programa que ya más abajo les daré más información, pero esto es básicamente una contingencia. El Estado ha puesto una garantía, el Banco Central ha puesto la liquidez, y en el caso que las empresas no cumplan con pagar, ahí recién se activaría los recursos del Estado. Una gran reflexión es que en esta crisis, o sea, nosotros, y probablemente su generación sea bastante consciente de las enormes brechas, los enormes problemas que hay que resolver en el país. Y a pesar de que nosotros teníamos todo el mayor interés de desarrollar instrumentos para proteger a la economía, para proteger a las familias, habían una serie de condiciones estructurales que afectaron la implementación del plan, ¿no? Afectaron la rapidez o la celeridad con lo que queríamos llegar. Y un ejemplo perfecto es el tema de los bonos. Los bonos que estaban diseñados para darle liquidez a las familias en una economía, como saben, informal. El 70% de nuestra PEA es informal, es decir, que estos paquetes de licencias, seguros de desempleo, no los podemos aplicar como los aplican otros países porque tenemos mucha informalidad. Entonces nosotros con estos bonos lo que queríamos darle es un respiro, liquidez a las familias, pero ¿qué problemas tuvo la implementación del bono? Y como les digo, son problemas estructurales que no hemos resuelto. El primero tiene que ver con la baja bancarización de los hogares peruanos. Toda nuestra agenda de inclusión financiera, si bien se han hecho algunos avances, todavía solamente 4 de cada 10 adultos tienen una cuenta en el banco. Entonces esto determinó la dificultad de poder, porque lo más fácil hubiese sido ya transferimos a las cuentas de todo el mundo, pero la gente no tiene cuentas en el banco. Lo segundo también es un problema que está directamente relacionado a la baja inclusión social, era que no había la estructura tampoco física, no habían las suficientes agencias bancarias, y de ahí que yo tenía una posición distinta a cómo se venía comportando el Banco de la Nación. Para mí el Banco de la Nación tendría que ser la punta de lanza de la inclusión financiera. Bueno, resulta que el Banco de la Nación tenía menos cajeros en el país que el banco privado más grande del país, ¿no? Y la elevada informalidad también determinaba que, además de todos estos problemas que les he dicho, también nosotros por la informalidad, y eso es algo que se ha construido y ha sido una enorme oportunidad, es el tema de la data. Algunos de ustedes quizás están interesados en todo el data, inteligencia artificial. Nosotros como Estado no teníamos un padrón actualizado de todos los peruanos. Y eso de acá, cuando tú quieres diseñar políticas públicas, es como si estuvieras medio ciego, ¿no? Entonces, también quería comentarles que o sea, si bien hubo toda la intención de aplicar esto con celeridad, éramos conscientes que habían estos problemas estructurales que impidieron. Ese es un ejemplo concreto en el caso de los bonos, pero vamos a ver cómo diversos instrumentos que se diseñaron tenían algunos problemas estructurales, pero también quería comentarles que de las crisis hay oportunidades, ¿no? Y lo que se hizo a partir de esta crisis es, en el caso de la inclusión financiera, se ha diseñado el instrumento La Cuenta DNI. La idea es que todos los peruanos a los 18 años con tu DNI tengas una cuenta, que sea la base sobre las cuales se podrían sumar el sector privado. Y el otro gran tema fue un levantamiento de información muy importante que se hizo para completar el bono. Nosotros tenemos el sistema de focalización de hogares,
pero el levantamiento de información que se hizo para seguir otorgando el bono también ha sido una oportunidad increíble de tener data de todos los ciudadanos y movernos hacia toda la agenda digital del Estado. Un tema que quizás han escuchado algunas críticas, algunos comentarios, tiene que ver con Reactiva Perú. Reactiva Perú, Reactiva Perú fue un programa que se diseñó en coordinación con el Banco Central, que lo que quería hacer era evitar el rompimiento de las cadenas de pagos, ¿no? Como saben, la economía es el resultado de la interacción de muchos agentes, ¿no? Cuando ustedes trabajen, ganen un sueldo y tengan hijos, con ese sueldo van a pagarle al colegio de su hijo, y a su vez ese colegio va a pagar la planilla de los profesores, y ese profesor va a pagar el médico de su hermano. Entonces todo en economía es una serie de encadenamientos y de relaciones entre agentes, ¿no? ¿Qué pasa? Las empresas, ¿de dónde se generan sus ingresos? O de las ventas, de la actividad económica, o de los créditos. Como estábamos en una crisis económica con la economía cerrada, claramente no iban a tener ingresos por ventas, por actividad, y también en una crisis económica el sector financiero es más adverso a hacer préstamos. Entonces, lo que íbamos a tener muchas empresas con imposibilidad de poder pagar la planilla, pagar a los proveedores. Entonces, lo que queríamos nosotros, y cuando una empresa no paga a sus proveedores, los proveedores a su vez no pueden pagar la planilla, y es todo un encadenamiento. Entonces, lo que hicimos fue diseñar este plan o este instrumento para que las empresas pudieran acceder a préstamos a tasas de interés bajas con la garantía estatal. Las tasas de interés, que como ustedes han arribado en sus cursos de finanzas, es el costo del capital, ¿no? Y se explica las tasas de interés por tres componentes. Uno es el costo del fondeo, o sea, cuánto le cuesta al banco tener esa plata para prestártela. Dos, el riesgo crediticio. Ustedes saben que mientras que más riesgoso es una persona, una empresa, tiene más riesgo, por eso le es más caro prestarse la tasa de interés. Y el tercer lugar son los costos operativos de las instituciones financieras. Entonces, claro, y algunos que ustedes que conocen el sistema microfinanciero, ellos tienen costos operativos mucho más altos porque ellos, por ejemplo, para hacerle un préstamo a un empresario de Gamarra o alguien o algún empresario de algún emporio en Huancayo, van a su tienda, se sientan con él, hacen sus balances, porque estos empresarios, una parte son formales, otras son informales, entonces es mucho más costoso operativamente. Entonces, diseñamos el programa de tal manera que abordamos estos tres componentes de las que afectan la tasa de interés. Primero, le dimos un bajo costo de fondeo, el Banco Central dio la liquidez. Segundo, eliminamos el riesgo dando porcentajes de garantía estatal. Y ahí al lado derecho van a ver, ¿no? Las empresas más grandes tenían menos garantía, 80%, y las más pequeñitas mayor garantía. ¿Qué significa esta garantía? Significa que si yo me presto 90.000 soles, si algún momento no puedo prestar, va a salir el Estado con la garantía. Obviamente, se diseñaron los incentivos para que no tengamos mucha gente que utilice el programa y luego no digamos que esa plata la utiliza para otra cosa y luego el Estado tenga que pagar la cuenta, ¿no? Y por claro, obviamente si no pagas el préstamo, al final vas a afectar tu récord crediticio. Y por último, lo que hicimos para eliminar el tercer componente, que son los costos operativos, fue un mecanismo de subastas. El Banco Central salía y decía, miren, tengo 2 millones de soles para dar préstamos de 90.000 soles. Y las entidades querían participar de estas subastas, y el banco asignaba a las entidades que querían menores tasas de interés. Y realmente lo que se logró fue increíble. Esto demuestra una vez más que con un poco de innovación y pensando fuera de la caja se pueden lograr resultados interesantes. Por ejemplo, acá van a ver las tasas de interés, una MIPE. Cuando está en el sistema no bancario, un prestamista puede tener tasas de 41%, tasas altísimas. El sistema bancario le presta a 25%, y esto, como saben, por los riesgos y todo, y con Reactiva Perú llegaron a tasas de 1.7.
Cuando vemos una empresa mediana y una gran empresa, también se lograron resultados increíbles, de tasas de 17% a tasas de 1.2%. Entonces acá ustedes habrán escuchado estos, y esto lo digo porque les quiero dar el ejemplo de que una cosa bien diseñada técnicamente puede tener buenos resultados. Esto se los digo en respuesta a algunas ideas que hay en el Congreso, por ejemplo, de poner control en las tasas de interés. Y todos sabemos qué pasa cuando hacemos control de precios. Luego salen mercados negros, luego salen muchas personas que no van a ser atendidas, pero eso es un pequeño comentario, pero acá yo quiero darles un ejemplo muy concreto de que el mismo problema, que es tasa de interés alta, se puede abordar con un poco de innovación y con una clase de instrumentos, y no tendríamos que sencillamente buscar la respuesta más fácil y técnica como, vamos a controlar esas tasas de interés. También ha habido un enorme, bueno, acá son 500, acá esos son los datos de cuáles son las empresas. Ustedes van a haber escuchado una gran discusión sobre si este programa apoyaba a las MIPES o no las apoyaba. En realidad, cuando ustedes ven las cifras, y yo los invito a bajarse de la página web del MEF. Uno de los lineamientos también de todo este plan fue que absoluta transparencia. Hemos publicado la lista de las empresas y ahí vamos a ver empresas de comercio, de transporte, y también cuando vemos por monto de las empresas, a pesar de la información que se difunde, un enorme porcentaje de las empresas beneficiadas por este programa son MIPES. Pero ¿qué pasa? Nosotros también éramos conscientes de este programa. Lo que te decía es que yo te voy a prestar un mes de ventas, te voy a prestar 3 meses de ventas. Eso funciona cuando una empresa es totalmente formal, cuando uno puede sacar efectivamente de la SUNAT cuáles son los meses de ventas. Pero como tenemos nosotros en el Perú algunas empresas que yo les llamo híbridos, que son formales e informales, no toda la información de la SUNAT refleja su actividad económica. Entonces, por eso diseñamos un mecanismo adicional para poder llegar a las MIPES, que fueron los fondos de apoyo, fondos de apoyos empresarial. Los fondos de apoyos empresarial era algo muy similar a Reactiva. Esta vez la liquidez no era del Banco Central, sino era del Tesoro Público en el FAE-MIPE, y lo que se buscó fue, éramos conscientes que a través de Reactiva no íbamos a llegar a todas las MIPES, entonces se buscó un instrumento que funciona de una manera muy parecida a lo que les he dicho, garantía estatal para poder garantizar menores tasas de interés. Eso es el famoso FAE-MIPE. Y luego, en coordinación con el Congreso, se replicó de cierta manera este modelo. Había una enorme preocupación por las personas que en Perú hay muchos independientes también, entonces había una enorme preocupación por las personas que no estaban teniendo ingresos, pero que tenían créditos de consumo, créditos hipotecarios, créditos vehiculares. Y acá el diablo está en los detalles. Entonces acá nuestro mayor interés era poder focalizar adecuadamente a la población que realmente lo necesite. Entonces ahí se pusieron algunos topes, ¿no? Una deuda hasta 10.000 soles, se puso en créditos hipotecarios, un crédito hipotecario hasta 250.000 soles. Cuando ustedes, en un contexto, o sea, el presupuesto, a los que les gustan los temas de presupuesto, que es básicamente se financia con los impuestos que pagan todos los peruanos, tenemos que hacer esfuerzos muy grandes por focalizar adecuadamente, además de tener un gasto de calidad, por focalizar adecuadamente toda la plata que nosotros gastamos del presupuesto público. Entonces, este es un programa que se hizo en coordinación con el Congreso. Logramos tener una propuesta técnica. Ellos hablaban de un congelamiento de deudas, que también para nosotros era una propuesta que no era técnicamente rigurosa, y quizás ahí hacer una reflexión. Quizás acá nos demoramos un poco en reaccionar, pero bueno, finalmente el programa salió. En una crisis económica, el gasto público tiene que ayudar a dinamizar la economía del país. Entonces, por esto es que diseñamos Arranca Perú, que es un programa que, además de dinamizar la economía local, iba a generar empleo. Entonces, nosotros sacamos de este programa 7.000 millones, es más o menos un punto del PBI. Sacamos un mantenimiento de más o menos 50.000 kilómetros, que es posible que
en algunos distritos donde ustedes viven lo hayan visto. Yo he viajado por el Perú y en verdad los alcaldes han estado bastante contentos. O sea, es una intervención del Estado en kilómetros de caminos vecinales que hacía años no se habían intervenido. También se hizo una línea de financiamiento de pistas y veredas. Y bueno, el programa Trabaja Perú, que como saben es un programa de empleo temporal. Y también se utilizó recursos para dotar a los núcleos ejecutores para algunas obras de limpieza de canales, de irrigación. Una gran duda, una gran crítica que ustedes pueden tener es por qué el presupuesto 2021, si se ha caído la recaudación y no hay presupuesto, por qué nos hemos endeudado para financiar el presupuesto. Lo que sucede es que el presupuesto 2021 es un presupuesto que también es un presupuesto que tiene que seguir viendo instrumentos para luchar contra la crisis del COVID. Entonces, un componente es seguir dando recursos al sector salud y el otro componente es recursos para la inversión como un gran dinamizador de la economía. Recuerden, por eso es que hay mucha frustración en la gente con los bajos niveles de ejecución de la inversión pública por varias razones. Primero, porque tenemos muchas brechas, muchos colegios en mal estado, muchos hospitales en mal estado y la plata está ahí y no se gasta. Pero en una crisis económica, la inversión pública es fundamental para dinamizar la venta de cemento, se contratan trabajadores. Entonces, el presupuesto del próximo año, que había una gran apuesta por dinamizar la economía, bueno, perdón, no del próximo año, de este año, del 2021, tiene un componente muy importante en proyectos de ejecución de la inversión pública. No iban a haber reconstrucción con cambios, 6.000 millones, el Programa Nacional de Infraestructura, 2.000 millones. Algunos, ahí en la nota al pie lo van a ver, algunos grandes proyectos que van a ser hechos por acuerdos gobierno a gobierno. Arranca Perú a seguir en ejecución. Y también para poder darle celeridad a la ejecución de los proyectos se crearon los proyectos especiales de inversión, que es el empaquetamiento. Ahora el Ministerio de Educación va a empaquetar colegios. Ustedes van a ver quizás en su región que hay algunas obras. El típico problema es que hay un hospital parado por alguna controversia. Lo mismo con los colegios. Entonces ahora se crearon unos paquetes para empaquetar varios colegios, varios hospitales de diferentes regiones y poder lanzarlas al mercado, ¿no? Entonces, esto es un poco, he dado una rápida pincelada de los programas más importantes del plan económico. Y acá ven cómo se concretiza este plan económico, ¿no? Y cómo las decisiones de apertura o de cierre de la economía han afectado directamente a las cifras económicas. Yo les comentaba, en marzo fue un confinamiento bastante severo, esa cifra de crecimiento de marzo. El confinamiento fue más o menos el 15 de marzo, 15 y 6 de marzo. En el confinamiento la economía operaba menos del 50%. Entonces, ustedes van a ver en la cifra de marzo más o menos 15 días de una economía operando a la mitad. En abril van a ver 30 días de una economía operando a menos del 50%, es una caída muy severa de 39%. Y luego van a ver cómo la economía se va recuperando conforme se va abriendo la economía a través de las fases de la apertura económica, pero también a través de los programas de apoyo que se diseñaron en el gobierno. Un dato importante que les quiero dar es que la cifra de PBI la tienes 45 días de atraso. Entonces, digamos que ahora el 15 de enero recién se va a tener bien cerrado noviembre. Entonces, ¿qué cosas hacemos? ¿Qué cosas se hacen? Hay indicadores que están muy bien correlacionados con la actividad económica, que si bien el PBI demora un poco en llegar, tú, por ejemplo, con indicadores como la producción de electricidad, que correlaciona muy bien, es un buen proxy de la actividad económica, puedes ir viendo cómo la economía se va recuperando, ¿no? Y lo que fue increíble, y van a ver las cifras al lado derecho, es lo que pasó con el sector construcción. El despacho local de cemento cayó casi 100%, pero miren la recuperación tan grande que tuvo. Entonces,
Eso para que sepan, ¿no? O sea, la cifra del PBI mensual, que tiene además algunas consideraciones técnicas, tiene 45 días de retraso, entonces lo que tú ves casi diariamente son actualizaciones de esos indicadores que son los llamados, esos indicadores adelantados de actividad económica. La inversión pública siempre fue una prioridad de la gestión, no solamente porque la inversión pública cierra brechas, construye colegios, sino también les he explicado que dinamiza la economía. Nosotros, antes de la crisis, en enero y febrero, a fines del 2019, habíamos diseñado todo un plan para mejorar la ejecución de la inversión pública y logramos resultados muy importantes. En el año pasado se ejecutó un récord histórico. Desde que hay data disponible se ejecutó el monto más grande, es un crecimiento de 90% respecto a enero del 2019. Lo mismo en febrero, teníamos los motores de la inversión prendidas y luego vino la crisis del confinamiento, que como saben, la actividad económica estaba prohibida, eso también obviamente la actividad del sector público. Entonces, por la pandemia ven esta caída en la inversión, pero luego conforme se va abriendo la economía, ven de nuevo un rápido impulso. Estos son crecimientos respecto a octubre y noviembre y diciembre del año pasado, en medio de una crisis, y respecto a un año que no había crisis. Entonces, lo que se ha hecho con inversión pública, en realidad yo me atrevo a decir que creo que ya hemos encontrado cuáles son los componentes para poder acelerar la inversión de la ejecución pública. Bueno, ustedes también como estudiantes de economía que son, saben que en la economía hay esta figura de las expectativas autocumplidas, ¿no? Si yo sé si yo pienso que a la economía le va a ir mal, no invierto, entonces a la economía le va mal. Entonces, un indicador que es muy importante ver es las expectativas, o sea, qué piensan los agentes económicos, qué piensan los empresarios, qué va a pasar con la economía. Y lo que hemos visto es que claramente durante la crisis económica los indicadores, las expectativas estaban en el tramo pesimista. Vimos hacia fin de año una recuperación, pero luego con las segundas olas, con esta nueva variante del virus, las expectativas siguen en el tramo optimista, pero todavía se están desacelerando. Entonces acá es muy importante que se muestre también cuál es el plan económico, cuáles son los lineamientos que se van a hacer para seguir protegiendo la economía. Un tema importante, y esto no es mérito mío, sino es de mi predecesor, de Carlos Oliva, pero es el tipo de cosas que no importa quién esté dirigiendo la institución o quién sea el gobierno, hay algunas apuestas por las cuales el país tiene que hacer, y como les expliqué, como país fuimos capaces de apostar por la sostenibilidad fiscal y lo pudimos hacer. La gran agenda que tenemos que impulsar ahora es la agenda de competitividad y productividad, ¿no? Y en ese sentido, cuando era ministro Carlos Oliva, se trabajaron estos dos instrumentos muy potentes, el Plan Nacional de Infraestructura, que tiene una cartera de más o menos 99.000 millones de soles. Yo los invito a que revisen este plan. Son 52 proyectos que se han elegido en todo el territorio que van a ser importantes para el desarrollo de la región. Y la idea es que estos proyectos son obra pública, APP, y la idea es que no importa quién esté en el gobierno, son proyectos, la forma como se ha hecho es una forma muy rigurosa, en coordinación con la academia, en coordinación con el sector privado, con los sectores. Entonces son proyectos que tienen que hacerse, y yo los invito a que revisen este plan, y también los invito a que revisen el Plan Nacional de Competitividad e Infraestructura, ¿no? Que tiene un conjunto de lineamientos sobre las condiciones que tendríamos que asegurar para que el país mejore su competitividad y dé este salto al desarrollo. Y hay un instrumento muy interesante que no sé si ustedes lo conocen, no está tan difundido, que son las mesas ejecutivas. Las mesas ejecutivas, o sea, muchas veces, y eso es algo que he estudiado mucho Dani Rodrik, el profesor de Harvard, sobre las fallas de coordinación que hay. Y en el caso específico económico, hay algunas fallas de coordinación para el desarrollo de los sectores. Entonces, las mesas ejecutivas fueron creados también las creó Piero Gessi cuando era ministro de la Producción, y luego fueron al MEF, pero son espacios donde el sector público y el sector privado se sientan
para ver cuáles son los obstáculos que tenemos para desarrollar algunos sectores. Ustedes saben que el Perú tiene un enorme potencial forestal, tiene un enorme potencial en las MIPES, entonces son estos espacios donde se junta el sector público y el sector privado y se definen cuáles son esos temas que aprietan el zapato de los privados para que puedan invertir y generar empleo. Estas cifras son cómo se espera el Perú respecto a nuestros pares. Una caída muy significativa, la del 2020, como les comenté, producto de las decisiones de confinamiento estricto, pero también es uno de los países que más va a crecer. Esto es un efecto rebote. Con trabajo y con mucho esfuerzo de todos los agentes, estoy segura que vamos a poder recuperar la trayectoria, ¿no? El Perú debería crecer a 5 puntos anuales para poder, y obviamente ese crecimiento tiene que venir de que todo lo que se recaude, todo el presupuesto público que se gaste de mucha calidad para poder mejorar de manera significativa las condiciones de vida, ¿no? Y en los próximos años, y esa es una de las grandes, creo yo, las grandes contradicciones o alguna de las grandes fuentes de malestar de los ciudadanos, es que ya, perfecto, tenemos un montón de reservas internacionales, tenemos la inflación controlada, pero eso no necesariamente toca el día a día de las personas, ¿no? Tenemos problemas con la calidad de los servicios públicos, salud, educación, pero también tenemos problemas con la competencia en los mercados, ¿no? Yo soy una creyente que para mejorar, cuando nosotros queremos mejorar la vida de las personas, por supuesto que una forma es mejorar la calidad de los servicios públicos, pero la otra forma es garantizar competencia en los mercados para que los consumidores accedan a la mejor calidad al menor precio, ¿no? Y justamente algunos mercados donde hay abuso de posición de dominio, donde no hay competencia, son muy nocivos para los consumidores. Entonces, la agenda de los próximos años es así como nos pudimos poner de acuerdo hace más de 20 años en manejar de manera estable nuestra economía. Ahora tenemos que tener un gran consenso por cerrar las brechas económicas y sociales que puedan mejorar el bienestar del país, ¿no? Y con eso, a ver, espero haberles dado una pincelada muy rápida de en qué consistió el plan económico y cuál creo que son los retos. Definitivamente tenemos un reto muy grande de equidad y de mejorar las condiciones de vida de las personas. Muchas gracias.